El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. ¿Qué es lo que sucede en el corazón de una persona que sufre? Se enfrentan muchas emociones, muchas situaciones que a veces nos sobrepasan. Y esto puede utilizarse para que las personas después tengan resentimiento o traumas o heridas que van condicionando su actuar, su ser. Pero hay un grupo de personas que aprenden a través de eso a fortalecerse, a no darse por vencido. Una de las cosas que tendemos mucho nosotros los seres humanos es a victimizarnos. Y esto no nos ayuda. O sea, no se trata tampoco de negar mi pasado o mi experiencia, pero casi siempre nos victimizamos en todos los momentos de nuestra vida, siempre o frecuentemente ante lo que vivimos, manejamos esta bandera de pobrecito de mí. Yo viví esto, me hirieron, me traicionaron, abusaron de mí, tuve un trauma y constantemente estamos viviendo de eso. Y hay quienes verdaderamente de esas experiencias las sanan, se fortalecen y siguen adelante. ¿Por qué es importante esto? Porque en algún momento de nuestra vida vamos a poder ser un instrumento de salvación, un instrumento de bendición, un instrumento de poder para los demás en el servicio. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros no llegamos a esa madurez? Simplemente estamos entonces impidiendo la acción de Dios a través de nosotros. Dios no es que mande broncas o mande situaciones, Dios las permite. Y va a depender de nosotros que sepamos crecer y madurar, para que cuando llegue el momento, obviamente con todas las condiciones, incluso aquellas personas que a lo mejor por sus mismas miserias, carencias y problemas nos han dañado. Se hace una cadenita, ¿no? Yo soy dañado y yo daño, y a los que yo daño dañan, y se va haciendo, porque vamos perpetuando una situación de victimismo. Y hasta justificamos lo que hacemos porque nos hicieron esto, entonces yo nada más estoy siendo producto de lo que se me hizo.
¿Y quién entonces tiene la culpa? El que me lo hizo. Y entonces perpetuamos el victimismo y los malos, los victimarios. Y esto, pues para el alma es un veneno mortal, porque no te permite crecer, no te permite madurar, no te permite prepararte para lo que viene más adelante. Simplemente nos quedamos estancados. Y esto, lo más triste es que a veces no somos conscientes de ello. Yo les puedo decir que en mi experiencia y en mi propia vida, yo he caído en esas situaciones. Y ya después que me doy cuenta, como digo, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? No puedo, no debo de victimizarse, ni mucho menos estar viendo que si hizo o no hizo X o tal persona. Porque me roba a mí la capacidad de asumir lo que tengo que vivir. Entonces, esas experiencias que ahora estamos pasando, cada uno desde su realidad, cada uno desde su misma situación, o aprendemos a enfrentarlo, a sanarlo y a superarlo para fortalecernos, o vamos a hacer una carga toda nuestra vida. Una carga emocional, espiritual para los demás, y cuando venga la responsabilidad de poder ayudar y poder servir incluso a los que nos dañan, pues no lo vamos a poder hacer. Esta es la historia que hoy estamos escuchando, aunque está cortada y no tiene todo, pero es parte de la historia de este joven llamado José, que fue vendido por sus hermanos, porque pues tenía sueños, y en una de esas soñó y recompartió el sueño donde habían como 12 espigas, y la de su papá y la de sus hermanos se inclinaban ante la de él. Y entonces pues estos medio traumados, como muchos de nosotros, ¡ay, pero por qué! ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a quererlo matar. No lo hacen y terminan vendiéndolo. Entonces, a partir de aquí empieza el proceso de crecimiento espiritual de este joven, que se va a convertir en el gran liberador de sus hermanos en una condición de peligro, que es el hambre. Pero, ¿qué es lo que entonces se va a dar? Él va a ser víctima de la envidia de sus hermanos. Piensa cuántas veces la gente, desgraciadamente, te ha hecho algo y a lo mejor es por envidia. O cuántas veces nosotros hemos actuado por envidia y no lo queremos ver. Y en el fondo está ahí ese pecado capital, mortal de la envidia. ¿Por qué sí él? ¿Por qué no él? Y yo sí o yo no. Siempre se da esa situación. El caso aquí es que incluso lo que José hace, no lo hace a nombre propio. Ese don le viene de Dios y de alguna manera está profetizando lo que va a suceder. Y esto lleva a los hermanos a quererlo, lo tiran en un pozo y están planeando qué hacer con él. Rubén, uno de los hermanos, dice, no, espérense, no le quiten la vida. Y estaba planeando salvarlo para llevarlo con su padre. Y entonces sale, no recuerdo a dónde, y pasan unos vendedores, venden al hermano y se deshacen de él. Luego engañan al papá, presentándole la ropa manchada de sangre de algún animal que había sido devorado. Entonces empieza este proceso, este entrenamiento de este joven, vendido por sus hermanos. Bueno, ¿cómo lo enfrenta? Con la entereza de una persona de fe. Siguiente momento, es vendido a Potifar. Potifar, un personaje que tiene un cierto puesto de autoridad y pone a José a manejar sus asuntos. Se gana la confianza y este muchacho empieza a hacer las cosas muy bien, a tal grado que le suelta cierto poder. Pero la mujer le echó el ojo a José
y quiere tener intimidad con él. Y José dice, no, no puedo. El caso es que la señora, aferrada a él, se empieza a forcejear y entonces él se escapa, pero se queda con la ropa en la mano. Hay que recordar que son como túnicas. Y entonces la señora, para vengarse, pues empieza a acusarlo ante su esposo que quiso abusar de ella. Primero, simplemente hizo la voluntad de Dios. Segundo, se mantuvo puro ante una situación que bien podía haber caído. Dice una expresión que a veces para justificar a quien le dan pan para que llore, ¿no? Oye, pues te está poniendo todo de pechito, pero la integridad que tiene este joven para decir, no puedo, eres la esposa de mi patrón. Y entonces, primero, por hacer lo que Dios le pide. Segundo, que bien podía haber actuado de acuerdo al sentimiento de coraje hacia sus hermanos. Es decir, es que me merezco yo ahora algo bueno. Pero él se mantiene ante sus principios. Y esto va a ocasionar que este hombre, Putifar, lo meta en el calabozo. Va a estar mucho tiempo José en el calabozo. Y después se va a encontrar con dos presos, un panadero y un copero. Y José va a tener sueños del copero y del panadero. No recuerdo exactamente quién, pero a uno le dijo, tú vas a ser ejecutado. Y al otro le dijo, a ti te van a restituir a tu puesto. Y así sucedió. Y el que fue restituido no se acordó para nada de este joven. Entonces, hago el bien de acuerdo a lo que Dios me pide. Me mantengo íntegro en mis valores y me meto en broncas. Sirvo o ayudo a otros y se olvidan. Cualquier semejanza con nuestra vida no es coincidencia, es una realidad. El problema no es que lo enfrentes, el problema no es que lo tengas, sino el problema es cómo lo enfrentas. Si pasas de eso para crecer o vienes arrastrando resentimientos, si vienes arrastrando esas acciones o esas situaciones emocionales donde te victimizas y empiezas a generar odio, rencor hacia aquellas personas. Aquí pudiéramos vernos reflejados muchos de nosotros, ¿sí? Cuando, por ejemplo, por querer hacer lo que Dios manda en un mandamiento y vemos que alguien no, incluso me ha tocado hijos que a veces le dicen al papá, oye, pero es que esto no es lo que Dios pide. Y les va como en feria. ¿A ti qué? Yo soy tu padre y tú te callas. Y a veces hasta les ponen una friega porque el niño se atrevió a hablar en nombre de Dios diciendo, esto no está bien. No está bien lo que estás haciendo, mamá. No está bien lo que estás haciendo, papá. O el hermano o quien sea. O cuando lo has hecho con un amigo o con tu patrón. Me ha tocado personas que por no prestarse a robar, porque va en contra de lo que Dios pide, les va como en feria. Y a veces hasta pierden el trabajo por ser honrados, por no prestarse al fraude, por no prestarse al engaño o al robo de sus superiores. Y esto es entrenamiento, no es agradable, no es algo que buscamos, pero es parte de algo que vas a vivir. O lo afrentas y lo superas, o simplemente vas a seguir viviendo de una manera controlada por tus emociones, controlado por tus miedos, controlado por lo que tú crees que mereces, por lo que se te ha hecho. Luego, el otro elemento, ¿no? En donde se puede hacer algo y que tú dices, pues oye, ¿qué tiene de malo? Se te presenta la oportunidad de robar, se te presenta la oportunidad de tener intimidad, se te presenta, y que no va de acuerdo a lo que Dios nos pide. Y pues, se les tacha de, no sé,
de mojigatos, se les tacha de ratones de iglesia, o que les pega a la mujer, les pega al marido porque tratan de vivir de acuerdo. Incluso pierdes amistades, pierdes muchas relaciones por mantenerte firme y te sientes solo. He tenido esta situación ahorita de acompañar a unas personas que han caído en una situación de depresión muy fuerte, a tal grado de pensar en quitarse pues ese don que Dios les ha dado, que es la vida. Y precisamente tiene que ver mucho con todo esto, porque venimos cargando muchas heridas, muchas situaciones. Bueno, lo que sigue, tú te pones a ayudar, tú te pones a servir, tú te pones a cuidar a alguien que está necesitado. Y luego o te olvidan o te pagan con una mal moneda. Tú ayudas y te roban. Tú ayudas y te levantan falsos. En una ocasión un señor ayudó precisamente a una persona necesitada y le ayudó desde darle ropa, que se bañara, que tuviera todo. Y cuando menos se espera, le robó todo. Le robó la cartera, le robó el carro, le robó todo. Y tú dices, hay gente que se queda con eso y dice, ya no voy a ayudar. Pero el que aprende, el que crece, aprende incluso a cómo debe de servir, cómo debe de atender. El caso es que luego viene el copero o el panadero, no recuerdo, cuando el faraón tiene el sueño, este sueño que tiene que interpretar 7 vacas flacas con 7 vacas gordas. Las gordas son comidas por las flacas. ¿Qué quiere decir? Y estaba buscando quién me puede interpretar. El copero se acuerda que está ahí un judío, que está en la cárcel y que puede interpretarlo. Lo manda a llamar y se lo interpreta. Y esto lo lleva a una posición de poder, el segundo de importancia de Egipto. Pero después viene la parte en donde, por lo mismo, se va a enfrentar a los que le empezaron todos los problemas, sus hermanos. Y pareciera que se está vengando, pareciera que los está haciendo, porque llegan, él los reconoce, pero pues obviamente ellos no lo reconocen, y empieza a ponerle una serie de situaciones interesantes como pruebas, a tal grado de que en alguna de las cosas de sus hermanos, creo que en el más pequeño, pues le pone algo que se robó supuestamente. Entonces los agarran nuevamente y los meten a la cárcel. No, es que nosotros no lo hicimos, mira que está un hermano menor con mi papá. Ok, a ver si es cierto. Se van a quedar ustedes dos y ustedes van a ir a traer a su padre y a su hermano. Y si no, pues... Y viene esta escena que para mí significa mucho. Está José hablando con sus hermanos a través de un intérprete. O sea, los hermanos hablan en hebreo, arameo, y José y los demás hablan pues el idioma de Egipto. Y es cuando va a escuchar algo que le va a permitir poder servir y ayudar a sus hermanos. El arrepentimiento que hay en el corazón de sus hermanos hace que José se ponga a llorar. Fíjense qué hermoso. Dice, ellos estuvieron de acuerdo y se decían los unos a los otros, con razón estamos sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él, y no le hicimos caso. Por eso ahora ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió, no les decía yo que no le hiciéramos daño al niño, y no me hicieron caso. Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaba hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía.
Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. ¿Por qué lloró? Primero que nada, por ver el arrepentimiento de sus hermanos. Eso es fundamental. Pero sobre todo también por el hecho de su amor a ellos. Y que todo lo que ha vivido, o sea, no es una persona de palo, no es algo que no le haya afectado, pero está entendiendo que lo que él ha vivido ha servido para poder salvar a sus hermanos, a pesar de que ellos le habían ocasionado todos los problemas. Y entonces José interpreta lo que ha vivido bajo la luz de la fe, para poder salvar a sus hermanos y a su padre. ¿Por qué lo puede hacer? Porque no guarda resentimiento, porque no se siente víctima, ni está culpando a nadie. Y esto gracias precisamente a la fe. Y les va a decir, aunque no va a aparecer el día de mañana, ¿sí? Bueno, sí va a estar aquí. Nos van a compartir de cómo se va a revelar ante sus hermanos y les va a decir, fíjense, les va a decir, déjenme, yo soy José, vive todavía mi padre. Sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo, acérquense. Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. Lo que nosotros vivimos, si somos dóciles y vamos enfrentando y creciendo y no quedándonos en todas esas situaciones, puede servirnos en un momento dado para ayudar a salvar el alma de alguien, incluso de las personas que a lo mejor nos dañaron. Entonces vean la tarea tan importante de poder crecer y madurar en medio del dolor. Ahora, ¿qué sucede? Cuando a los niños, a los hijos, les evitamos el crecimiento y la madurez, porque creemos que no deben de padecer, que no deben de sufrir, cuando es el proceso del dolor desde la sanación, no desde el victimismo, sino el abrazar, crecer y madurar en el sufrimiento para poder tener la fuerza espiritual en el momento correcto de poder incluso ayudar a quien lo necesite, incluyendo a aquellos que nos han dañado. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué tanto nosotros estamos preparados para ayudar a todos los que nos han dañado? ¿Qué tanto estamos preparados para que en medio de donde el Señor ha permitido que entremos, no que Él haya querido que tú te va a pasar esto, no, Él ha permitido, pero porque José se sintió siempre acompañado por Dios? Y una de las cosas que Satanás hace es engañarnos y hacernos creer que estamos solos. Lo veíamos el domingo en el mandato que Jesús hace a los 72 discípulos, vayan de dos en dos. Yo les decía, qué peligroso cuando una persona se siente sola, cuando una persona cree que está abandonada incluso por Dios. Y leíamos la noticia de un padre italiano, Mateo, que precisamente 34 años, sacerdote, se quitó el regalo de la vida por depresión o por lo que haya sido, no lo sé. Y hay que pedir por su alma. Pero esto nos lleva a cada uno de nosotros a entender que necesitamos caminar y crecer. ¿Cómo estoy enfrentando mis broncas ahorita?
¿Qué estoy haciendo ante esas dificultades? Y a lo mejor no son tan graves como lo que vivió José, a lo mejor es la bronca con el esposo, a lo mejor es el problema con la mamá, pero son tus broncas, son lo que tú estás viviendo, la enfermedad, lo que sea. ¿Cómo lo estoy enfrentando? Sí, tengo que trabajar, cuidarme, tratar de solucionarlos, pero no siempre lo voy a lograr. ¿Crezco y maduro o me quedo atorado emocionalmente, espiritualmente y me victimizo? Y empiezo a ver todo negativo, y hay gente que cae en eso, y a veces poder ayudar a una persona que está en esa situación de ansiedad, de depresión, qué difícil es. No porque no se pueda, sino porque no quieren soltar. No quieren aferrarse a Dios, sino se quieren aferrar a ese sentimiento, a ese pensamiento o a ese victimismo que se da. Por eso, cuando el Señor realiza esta misión de llamar a sus apóstoles, los llama por su nombre. Lo mismo hace con cada uno de nosotros. Yo no sé si tú sepas que Dios te conoce y te conoce por tu nombre y por todo lo que eres, y que te llama precisamente para que esto que tú estás viviendo lo transformemos. Ya no sea una carga que te debilita o que te victimiza, sino que sea algo que te fortalece. Pero solos no podemos. Por eso el Señor nos enseña el poder del perdón y el poder de abandono en lo que vamos viviendo, porque pues cuando uno está en la bronca no ve más allá de sus narices. Es como en un cuarto oscuro donde no ves las cosas y te tropiezas y sientes miedo y sientes todo eso. Pero es ir abrazando en fe lo que se va dando. Porque eso que tú estás viviendo, si tú lo vives desde la fe, será fortaleza espiritual para lo que vayas enfrentando más adelante. Pero si no, imagínate, vas con una bronca y entras en otra y en otra y en otra, pues te vuelves una persona incapaz de poder asumir la tarea que Dios tiene para ti y para tus seres queridos. Entonces, hermanos, hoy, donde meditamos este acto, donde un joven asume la carga, asume la traición, asume la injusticia, asume todo para poder cumplir una misión. ¿Y sabían ustedes que la misión más grande y más importante que tenemos es la salvación de las almas? Antes que cualquier otra realidad. ¿Cómo estoy preparándome para la salvación de las almas en las cuales Dios un día me va a poner? O ya me puso. Ahorita, tristemente, muchos niños y jóvenes pues vienen cargando tantas heridas porque los papás nomás no dan una. Y trabajar con esos niños y jóvenes para ayudarles a entender que ese proceso puede ser transformado en fortaleza. Tengo la experiencia ya de mínimo 2 décadas acompañando a una persona que su mamá, tristemente, una alcohólica, y con una codependencia su papá, sus hermanos, y esta persona aprendió a apartarse, pero también aprendió a fortalecerse. Y tal vez llegue el momento que sea la única persona, el único hijo de todos los hermanos que esté capacitado para poder ayudar a su madre en los últimos momentos. Y va a poder asistirla precisamente porque pudo irse quitando el victimismo, pudo ir sanando y pudo ir fortaleciéndose de las caídas, de las dificultades. ¿Cuál es ese fortalecimiento?
Yo solo no puedo. Yo necesito de Dios. Y aprendo a abandonarme en Él, aprendo a sanar en Él, aprendo a buscar en Él su voluntad. Y lo que no puedo, se lo entrego a Él, para que Él me dé la fuerza de seguir adelante. Porque si no, pues vamos a caer en lo que tristemente tal vez muchos hemos caído y que estamos impidiendo ese crecimiento para que un día, como dijo José a sus hermanos o les va a decir, no tengan miedo. El Señor dice, no se asusten ni se aflijan, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Yo lo puedo decir en mi experiencia, que podría decir que lo que a mí me pasó de niño, el Señor me envió delante para poder ayudar a los que han pasado por eso. ¿Era algo que Dios quería? No es que Dios me haya elegido para que me pasara eso, pero Dios me envió por delante para que desde la experiencia y el dolor, pero ahora ya desde la fe, poder ayudar a otras personas que han sido abusadas y ayudarles a salvar su vida, ayudarles a fortalecerse en medio de ello. Entonces, piense cada uno de ustedes por lo que has pasado o por lo que estás pasando. ¿Te estás fortaleciendo o te estás haciendo la víctima? Y no estás creciendo. Y no estás logrando, porque siempre es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi abuela, es que mi patrón, es que el padrecito. Pobrecitos, ¿cómo sufrimos? Y hay gente que vive de eso, vive de hacerse víctima para poder obtener lo que quiere. ¿Y cómo destruye tanto esto? Y obviamente, pues no estará preparados para cuando venga la sequía, la falta de la bendición. La bendición se manifestaba o se manifiesta en el pueblo judío en la producción de los alimentos en la tierra. Viene la sequedad, viene la sequía, no hay bendición, pero yo tengo la bendición que he guardado, que representa precisamente lo que José hizo, poder tener en el momento de la necesidad, poder dar a los que no tenían. La sequía de tu alma, la sequía de tu corazón, que no te permite amar, que no te permite servir, que no te permite perdonar. Pero si tú empiezas a guardar, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la vida de gracia, los sacramentos, siempre tendrás tu granero lleno para poder servir al prójimo. Vamos a hacer un momento de silencio. Cierren sus ojitos y hagamos dos preguntas. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Con nuestros ojos cerrados, si pudiéramos hacer una pequeña lista de las cosas que nos han lastimado a lo largo de nuestra vida. Papá, mamá, ¿cuáles son las heridas que dejaron en mí? Y que tal vez ahora simplemente estoy reflejando esas heridas en mi comportamiento. Quiere decir que en algún momento no supe fortalecerme. Tal vez por la falta de Dios en mi vida. Tal vez por la falta de alguien que me instruyera, que me enseñara la fe. Pero ahorita
con todo lo que has caminado ya en las cosas de Dios y todavía a lo mejor no hemos podido entregar, sanar y fortalecernos desde esa experiencia. ¿Cuáles son esas situaciones que como José has vivido? Piensa en tu papá, en esa imagen que debió haber sido de papá Dios, un hombre que debió haberte cuidado, amado, protegido, que debió haberte guiado hacia Dios. ¿Qué fue lo que hizo, lo que no hizo? Y entrégaselo a Dios. Ya no te victimices más. Ya no estés repitiendo patrones de conducta por lo que hizo tu papá. Solos no podemos, por eso estamos acudiendo a Dios, estamos acudiendo a nuestro Señor, porque Él es el único que puede penetrar en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro pasado, en esas heridas y en esos recuerdos que se han perpetuado ahí y que han condicionado muchas veces incluso nuestros vicios. Sana ese corazón y pídele a Dios que esa experiencia o experiencias dolorosas con papá ahora sean tu fortaleza. Son cicatrices, pero las cicatrices nos ayudan a tener mayor resistencia, mayor capacidad de aguante, de servicio. Sana, pide a Dios por tu papá, vivo o difunto. Y no permitas a través de esa victimización quedarte atorado. También pon delante de Dios a tu mamá. Esos errores, esas miserias, esas faltas que consciente o inconscientemente hizo en ti y que ahora a lo mejor vives condicionado, victimizado a lo que se te hizo o a lo que no se te hizo por parte de mamá. Perdónala en el nombre de Jesús y sé mejor. Aprende de eso, fortalécete. Ya no vivas atorado. No hagas una fuente podrida de lo que se te hizo. Fortalécete en el Señor y piensa que el Señor permite eso porque llegará el momento en el cual tú puedas servir o incluso ayudar a la salvación de esas almas o de otras. Perdona a papá, perdona a mamá en el nombre de Jesús. Y también a cada uno de esos hermanos, hermanas, que a veces puede ser que sean los que más traumas hicieron en nosotros por el bullying, por el maltrato, por la violencia, por la muerte de alguno de ellos, por los vicios, y cómo nos ha afectado, cómo nos ha perpetuado en una situación de pobrecito o pobrecita de mí, por lo que yo viví, por lo que yo sufrí con ellos. Perdónales en el nombre de Jesús, porque el día de mañana puede ser tu instrumento para que tu hermano, tu hermana, incluso antes de morir, puedas ayudarle a la salvación, llevándole un sacerdote, ayudándole a que se confiese. No lo sé, pero desde la paz, no desde el resentimiento, como lo hizo José con sus hermanos. No se quedó con las heridas, no se quedó con el pensamiento que no lo querían, que lo habían abandonado o vendido, que lo querían matar. Él fue asumiendo cada etapa dolorosa para llegar a la madurez del perdón, del servicio e incluso de la salvación.
Pon también a todas las personas, parientes, abuelos, tíos y primos, que te han lastimado, que han condicionado tal vez parte de tu victimismo, parte de tu incapacidad de tener esa paz. Ya no les des más poder. Sé sano, sé liberado por el poder de Jesús. Perdona a tu abuelo, a tu abuela, paterno, materna. Perdona a tus tíos y primos, paternos y maternos, por todas esas heridas, todos esos momentos que de manera consciente o inconsciente te hicieron y que ahora pues forma parte de esa carga o de ese victimismo en el que te has caído. Si fuiste tocado, abusado, si fuiste rechazado, humillado, perdona, sana, fortalece. Y ahora esas heridas, deja que cierren con la gracia de Dios y te van a hacer más fuerte, pero también más humano, más de Dios en el amor y en el servicio. Presenta a cada uno de tus amigos que a lo largo de tu vida te generaron un trauma, te generaron un sufrimiento, una injusticia, un dolor. Entrégalos. Ya no sigas atorado que si te hicieron, que si no te hicieron. Sé libre. Fortalécete en el amor de Dios. Y a lo mejor esas personas que tú creías tus amigos el día de mañana, tú puedas incluso tal vez orar por su alma, ganar una indulgencia por alguno de esas personas que consideraste tus amigos, pero que terminaron por destruirte, dañarte y dejarte atorado en esa situación. Perdónales en el nombre de Jesús. Sana tu mente en el nombre de Jesús, sana tu corazón, sana tu alma. A cada una de las personas que en la escuela, en el trabajo, ¿cuántas veces viviste injusticias, viviste maltratos o abusos, bullying, mentiras, calumnias que te dañaron, te hicieron perder el trabajo, te hicieron perder la buena honra, te levantaron falsos? Y obviamente esto pues te ha debilitado y te quedaste en una situación a lo mejor de trauma, víctima perpetua que no has superado y te has quedado ahí. Hoy el Señor quiere fortalecerte, sana, perdona en el nombre de Jesús todo aquello que tú has vivido con ellos. Y ya no te quedes ahí, sé libre y pídele a Dios que todo esto ya no te condicione, ya no te afecte más, sino al contrario, te haga fuerte y te haga humilde y generoso. Entrega todas estas situaciones con tus parejas sentimentales en el noviazgo, en las relaciones sexuales que hayas tenido, en el matrimonio que hayas tenido o que tengas. Cuántas heridas, cuántos sentimientos, cuánto dolor, coraje, trauma por el maltrato, por el vicio, por la infidelidad, por tantas experiencias que se viven en una relación de pareja y que, se perpetúa una actitud de víctima y no de una persona que crece en medio del dolor, una persona que madura, que sana, que perdona y que es capaz de pedir y si es necesario ayudar a sus propios verdugos, como el Señor Padre perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Tú crees
que si supieran todas estas personas el daño que se estaban haciendo a sí mismos, hubieran hecho eso. Perdona a tu pareja o parejas por todos esos momentos. Sé libre, ya no vivas victimizándote ante los demás. Es que me hizo, es que me abandonó. No, ya. Eso queda en la presencia de Dios. Ahora, fortalecidos con su palabra y entendiendo que en medio de todo esto hay una misión. Hay una misión que voy a cumplir. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé. Pero hay una misión que yo tengo como hijo, como hija de Dios. Y que tengo que descubrir en la medida en que crezca, en la medida en que madure, en la medida en que me abandone en la divina voluntad. A tus hijos, esos hijos de su madre, parientes de su padre, cuántas situaciones no te han hecho. Hijos que abandonan a los padres ya que están ancianos o enfermos. Hijos que pues ocasionaron mucho dolor por sus vicios, por sus malas conductas y que generaron en ti ese sentimiento, no, yo no supe ser buena madre, y te quedas como víctima sintiéndote culpable por los errores y pecados de tus hijos. Ya no sigas así. Tú tienes todavía una misión muy grande que hacer con esos hijos y es luchar por su alma. Y a lo mejor ellos ya no quieren saber de ti, pero tú sí. Tú, fortalecida con la gracia, con la misericordia de Dios, ofreceremos sacrificios, oraciones por la salvación de ellos. ¿Y qué decir de la familia política? Suegros, consuegros, cuñadas, cuñados, concuños, concuñas, yernos, nueras. ¡Ay, compadre! ¡Qué complicado! ¡Qué situación tan difícil y a veces dolorosa! No, ya no te quedes que si tu yerno, que si tu nuera, tienes tú que sanar en el nombre de Jesús. Porque al final de cuentas ese yerno, esa nuera, es el padre o la madre de tus nietos. No puede ser tu enemigo, no debe de ser tu enemiga, sino lo contrario. Tal vez te vendió, tal vez habló mal de ti, tal vez te traicionó, pero tú no lo hagas. Sé libre para que puedas crecer, puedas fortalecerte y puedas ayudar a la salvación de esa alma. Y también ahora, nosotros, ¿a cuántos hemos herido? ¿A cuántos hemos dañado? ¿A cuántos a lo mejor hemos sido como los hermanos de José o como Putifar o como el copero, traicionado, mentido, vendido por palabras, por acciones, por omisiones? ¿Cuántas personas hemos sido ocasión? ¿A cuántas personas le hemos sido ocasión de escándalo, de daño? Y a lo mejor los dejamos atorados, porque lo que hicimos fue tan doloroso para ellos. Pide perdón en el nombre de Jesús. Pide perdón a todas esas personas que a lo mejor de manera inconsciente, pero otros sí conscientemente, porque te dejaste llevar por la ira, por la envidia, por la avaricia, por la gula, por la pereza, por la lujuria, por la soberbia, por el materialismo. Pide perdón y ora. Eso es donde vamos a empezar a cumplir nuestra misión. Ofrecer oraciones, sacrificios por estas almas que hemos lastimado, que hemos dejado atorados en circunstancias muy malas. Pide perdón y ora. Sería bueno que hicieras una lista, al menos de los que te acuerdes, y al final pones y de los que no me acuerdo, y empezar a ofrecer oraciones, sacrificios, misas, para que sean liberados
de las cadenas que les pusimos nosotros. Pide perdón y perdónate en el nombre de Jesús, porque también el quedarte en el escrupulosismo es una trampa de Satanás. Soy de lo malo, soy de lo peor. No, eres un ser humano con muchas virtudes y con muchos defectos, y en donde Dios quiere que te fortalezcas, porque estamos luchando por la salvación de nuestras almas. No podemos ser más débiles, no podemos seguir victimizándonos y poniéndonos de que yo soy el centro del dolor y todo el mundo tiene que voltearme a ver porque yo estoy padeciendo. No estás sola, no estás solo. Dios está contigo, como lo estuvo con José y como lo ha estado con tantos hombres y mujeres que han pasado por cuestiones horribles, pero que no se quedaron en lo que les pasó, sino que lo asimilaron, lo enfrentaron, lo sanaron, lo ofrecieron y siguen caminando. Aceptar lo que viviste, sanarlo, entregarlo, ofrecerlo, para poder seguir creciendo, para poder seguir madurando y para poder cumplir ese camino a Egipto. Cada uno tenemos nuestro Egipto, a donde hemos sido llevados, no porque nosotros queríamos. José no pidió, José ni siquiera se le preguntó. José fue llevado en forma violenta a una situación de esclavitud, a una situación de injusticia. Tú estás siendo llevado por la acción de tantas personas a tu propio Egipto, a ese lugar en donde sí has pasado esclavitud, has pasado injusticia, pero puede ser también transformado en un instrumento hermoso, maravilloso, de sanación, de liberación, por la gracia de Dios. O lo asumes, o seguirás viviendo, destruyendo tu vida y la de los demás. Solos no podemos. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por último, vamos a entregarle a Dios también aquellos que por la edad o por diferentes cuestiones hemos sido arrastrados a la enfermedad en diferentes momentos. No que estemos enfermos ahorita, pero que a lo mejor hemos sido o hemos tenido la experiencia de enfermedades fuertes, o los que están ahorita enfermos. Alguien o algo te llevó a tu Egipto, te arrastró a esa esclavitud, a esa injusticia de la enfermedad, del sufrimiento físico, de la incapacidad de poder hacer cosas, o incluso de la edad, la vejez. Platicaba ayer con un hombre que admiro mucho y me decía: Padre, yo lo único que quiero los últimos años de vida que tengo es vivir en la paz de Dios. Dije: wow, ya tiene el 90% caminado, porque ese es su anhelo. Y eso es precisamente en la paz de Dios, en medio de la enfermedad, en medio de lo que estés viviendo. La incertidumbre, me escribía una personita en las redes, dice: Padre, no podemos salir ni a misa, ni a confesarnos, ni a trabajar, ni a nada, porque tenemos miedo con toda la situación que se está dando en Estados Unidos, ¿no? Y que hay muchos cazarrecompensas que se hacen pasar por agentes del ICE y cometen atrocidades y cosas malas. Esas realidades, o crecemos con Dios o nos hundimos sin Dios. Y lo peor de todo es que vamos a hundir a otros con nosotros. Entonces tu enfermedad ahorita, vamos a entregársela a Dios. Sí, vamos a asumir la responsabilidad de cuidarnos, de empezar a comer bien, de empezar a hacer ejercicio, de dormir bien.
para poder ayudar al cuerpo, pero también a fortalecernos desde esta enfermedad y no ponernos ni de víctimas, ni permitir que esa enfermedad nos amargue y nos haga intolerantes hacia los demás. Recuerdo la experiencia con este joven Gabriel, que tenía un dolor intenso porque el cáncer que tenía en huesos le iba partiendo a la mitad la columna. Y a pesar del dolor y todo, con una sonrisa, con un ofrecimiento por las almas. Y tenía 17 años. Hermanos, el Señor nos quiere libres, pero nos quiere fuertes en Él. Y no tengas miedo que Satanás, que los pecados de otros, o que el mismo mundo y la carne nos lleve a nuestro Egipto. Ahí el Señor hará sus obras, pero tú necesitas confiar, perdonar, necesitas abandonarte en Dios, que irá mostrando el camino que debemos seguir para no dejarnos vencer. Pongan sus manos en su corazón. Señor, y ahora yo te pido por este pueblo que tú me has encomendado, aquí presente y a través de los medios, para que también cualquier acción donde Satanás esté perturbando, oprimiendo, donde esté ocasionando estos pensamientos, estas emociones, estos miedos, estos traumas, es reprendido en tu nombre, Señor. Reprendido, atado y amordazado, para que no siga perturbando, para que no siga teniendo poder ni autoridad sobre estos hijos tuyos, que reclamo, Señor, tu sangre preciosa, reclamo, Señor, tus llagas benditas, reclamo, Señor, tu santa cruz, para que cada uno de ellos, los aquí presentes y a través de los medios, seamos fortalecidos y liberados con la fuerza de tu amor, y no nos siga teniendo atados ni engañados de que somos pobrecitos, sino somos hijos de Dios, dispuestos a la batalla contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Y por eso, así como Jesús los llamó, así el Señor los llama a cada uno por su nombre, para que se manifieste y proclamemos por el camino el reino de Dios, que es Cristo Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de